Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá vamos a hacer hoy, vamos a ver sobre, vamos a tener que esperar un ratito porque no hay nadie viendo, ¿no? Esperemos un ratito. Ahí está. Dice, Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿se escuchás? hola, Hola, sí, te ¿cómo escucho. estás? Bien, bien, bien. Bien, pudiste entrar, no hubo problema. Sí, sí, demoró un poco, no sé qué pasó, pero sí. Fui yo. No, fui yo, no te preocupes. Bueno, te presento. Bueno, ahora estamos con Irene Idi. Vamos a hablar sobre derechos humanos. Ella es licenciada en la Secretaría de Derechos Humanos y ella hace lo que es el acompañamiento a víctimas y testigos de lesa humanidad. Irene, me gustaría que nos contes un poquito qué son los derechos humanos. Bueno, dale. Bueno, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen a la dignidad de todos los seres humanos, ¿sí? Los derechos humanos tienen ciertas características, ¿sí? Los derechos humanos son universales porque todas las personas en todo el mundo tenemos derechos, ¿sí? Por eso son universales, y también son inalienables, porque todas las personas no podemos renunciar voluntariamente a los derechos, ¿sí? A la vez que no se nos puede arrebatar los derechos, ¿sí? Otra característica también de los derechos humanos es que son indivisibles, es decir, que no hay jerarquía entre derechos, ¿sí? Más bien, esto quiere decir, por ejemplo, que no hay un derecho mejor o un derecho peor, o no hay un derecho pequeño, un derecho grande, ¿sí? Todos los derechos tienen la misma jerarquía. ¿Qué otra cosa más? Bueno, otra característica es la interdependencia y la interrelación entre los derechos. Esto quiere decir que el cumplimiento de un derecho, por lo general, siempre va a depender del cumplimiento de otros derechos, ¿sí? O Por sea, como que hay ejemplo, deberes y obligaciones. eso por un lado, las obligaciones también por otro lado. Pero esto quiere decir que, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿sí? El derecho a la salud, se va a garantizar en tanto y en cuanto también se garanticen otros derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a acceder a una vivienda digna, el derecho al trabajo, ¿sí? Todo eso, digamos, por eso es una relación de interdependencia y de interrelación, Claro. ¿sí? Eso, bueno, sería más o menos como para dar un paneo de los derechos Del- humanos. Que es lo que vamos a hablar ahora, que están relacionados con el terrorismo de Estado. Ujú. Eh, ¿Cuál es tu función en la Secretaría? ¿Qué es lo que vos haces? Bueno, es un poco amplia, digamos. Bueno, hago asesoramiento cuando viene alguna denuncia, alguna persona a denunciar algo, se hace un asesoramiento, también asistencia o contención de acuerdo a la situación. Se elaboran informes, se hace evaluaciones también de las personas, se hacen dictámenes de proyectos de ley, por ejemplo, a veces llegan proyectos de ley de la legislatura, entonces la Secretaría lo que hace es elaborar un dictamen respecto de ese proyecto, y lo que hacemos es valorar si esos proyectos tienen un marco, o por lo menos siguen un marco en cuanto a las convenciones internacionales de protección de derechos, a las leyes también, ¿no? Este, y bueno, en realidad valoramos un montón de cosas, valoramos también cómo redactan, bueno, una serie de cosas y hacemos sugerencias también. También nuestra tarea en la Secretaría es brindar talleres de capacitación, eh, de capacitación o de prevención, ¿sí? En distintas problemáticas, por ejemplo, en violencia institucional,
delitos de lesa humanidad. También estábamos trabajando el año pasado en violencia en el noviazgo, en las escuelas, bueno, en memoria también, en discriminación, ¿no? Estábamos trabajando también en eso, en las escuelas. Y bueno, y también, sobre todo, digamos, la función básica que hago en la Secretaría es el acompañamiento de los testigos en los juicios de lesa humanidad, a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Bueno, acá pongamos un poco de suspenso para que se vayan conectando más gente, para que Dale. nos cuentes un poco cómo fue esto del interés en esta temática, porque no es una Bien, temática muy vista por lo que es la facultad, ¿no? No, ujú, justamente es algo que no nos enseña. exactamente. Mira, justo y quería iniciar así en realidad la charla, pero me parece excelente y festejo que hagan este espacio que cubre de alguna manera algunos baches, ¿no?, que va dejando la facultad. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, la facultad muy poquito me hablaron sobre derechos humanos, prácticamente casi nada, ¿no? Y sobre que un psicólogo pudiera trabajar ahí, la verdad que yo no me imaginaba que los psicólogos trabajaban en esa área. ¿Y en qué Y bueno, materia, en qué te la dieron? en deontología, Ah, bien. sí. Y bueno, y entonces mi recorrido comenzó, justo tenía que hacer la tesis, y me había encantado el texto de Freud, un texto de Freud, y bueno, y quería trabajar sobre los familiares de desaparecidos, porque ellos no tienen el cuerpo para poder, eh, digamos, de alguna manera transitar un duelo, ¿sí? Entonces simbolizar la pérdida, y bueno, mi interés apuntaba a eso. Y la verdad es que no me imaginé que mi tesis, bueno, después sufrieron algunos cambios mis tesis, pero el tema de tesis, pero nunca imaginé que el tema de tesis o el interés que me suscitó en ese momento en la facultad, el tema de los delitos de lesa humanidad, me iba a encontrar después yo trabajando en una Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Entonces yo celebro estos espacios porque me parece que tienen que animarse a investigar sobre otras temáticas que por ahí la facultad no brinda, ¿no? Claro. Y quién no te dice que el día de mañana alguno también termine trabajando en alguna institución así que no se imagina, digamos, ¿no? Claro, bueno, este Así año que, nosotros por ejemplo estamos haciendo la práctica con vos, que nos estás uh-huh, enseñando un montón, la verdad, porque nosotros uh-huh. no teníamos, es más, tampoco estaba en esta materia, y creo que es el primer año que estamos viendo eso. Ah, mira, Y la verdad es buenísimo entonces. apasionante, es un Sí, tema la verdad es que muy... es muy rico y hay muchas esferas de intervención en derechos humanos, porque bueno, nosotros trabajamos con poblaciones, le llamamos grupos vulnerables, que entre esos grupos está, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, está bueno, las mujeres, está el colectivo LGTBIQ, están los adultos mayores, bueno, y también las víctimas de delitos de lesa humanidad, víctimas de violencia institucional, ¿no? Entonces, no sé si me está quedando alguna, no sé, no me acuerdo, pero es como un abanico muy amplio para trabajar y abordar desde la psicología, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cómo lo abordan al tratamiento para acompañar a un testigo que sufrió torturas, sufrió todo tipo de aberraciones? Uh-huh. Bueno, primero nosotros trabajamos a través desde la Secretaría, estoy hablando puntualmente, el Tribunal Oral Federal o el Juzgado de Instrucción envía a la Secretaría notificaciones solicitando que intervenga el equipo de acompañamiento, ¿no? Eso siempre en el marco de un proceso judicial, ¿sí? Eh, y también a veces nos piden organismos nacionales intervención. Por ejemplo, nos piden realizar acompañamiento de un testigo que se encuentra viviendo en Jujuy, pero que tiene que declarar en un juicio por videoconferencia, que suponete está en Buenos Aires, ¿no? Entonces requieren que nosotros trabajemos, intervengamos
con los testigos que están viviendo acá. Después, bueno, lo que se hace es acompañar durante la primera declaración de un testigo, se acompaña en el reconocimiento fotográfico, que tiene que ver con lo que se le llama por ahí la rueda de reconocimiento, ¿no? En lo penal. Se acompaña también en el marco de los juicios orales y en las instancias de inspecciones oculares. Las inspecciones oculares son, digamos, una prueba más dentro de los juicios, donde lo que se intenta hacer es que el testigo señale el lugar donde ha sido detenido, ¿sí? Donde fue secuestrado. Y bueno, eso digamos serían las inspecciones oculares. Y también se nos requiere para elaborar informes de las condiciones físicas. Sí, perdón. Esto que vos me decías también de las inspecciones oculares, que no solamente tienen que haber sido vividas, sino que, por ejemplo, estaban vendados, o percibirlos para reconocer lugares en donde estuvieron. Así es. Y por ahí lo que llama muchísimo la atención es la memoria de las percepciones que tienen, ¿no? Porque han estado tabicados, se le dice cuando están con las vendas, ¿no? Esa palabra no me salía. Y en muchas ocasiones casi en ámbitos oscuros, entonces no veían la luz del sol, no tenían la noción del tiempo, del espacio, ¿no? Y bueno, es increíble cómo a través de algunas percepciones, como el oído, ¿sí? La escucha, eso ayuda a los testigos a poder marcar algunas cosas que fueron sucediendo dentro de los centros clandestinos o campos de concentración, como algunos les dicen. Ahora, qué lugar fuerte que tenés en el acompañamiento, ¿no? Porque, como nos contabas, o sea, en estos lugares no va solamente la víctima. No. O sea, justamente en estas instancias van los jueces, los abogados defensores de los imputados, van los fiscales, que son los que acusan, va también muy limitado, pero algún público, y también van los imputados, y van los testigos, las víctimas, ¿no? A dar su testimonio. Entonces, un revivenciar muy impactante, ¿no? ¿Y cómo se hace para por lo general? Sí. No, que por lo general lo que se hace es buscar a aquellas víctimas que por ahí tienen cierta militancia y por ahí se han parado de otra manera, ¿no? En esto, en su transitar por la vida y entonces por ahí cuentan con un poco más de recursos emocionales como para poder dar cuenta, ¿no? En estos testimonios, en estas instancias. Y bueno, las inspecciones oculares a veces duran mucho tiempo, a veces duran, no sé, 3 horas, 5, dependiendo, digamos, del lugar. Hay lugares que son pequeños ahí, ¿no? Y hay lugares que son grandes. Totalmente. Es todo un tema y me parece que todavía en ese ámbito, en ese medio de prueba, hace falta por ahí hacer recomendaciones, porque a veces pasan horas y no llevan agua, ¿no? Entonces, nosotros como ya trabajamos más o menos, ya sabemos, siempre llevamos una botella de agua, intentamos que en el lugar les acerquen sillas, ¿no? Todo esto porque las víctimas llegan a un punto que, digamos, se cansan, ¿no? Se agotan, entonces. Pero también está ese ímpetu en la víctima de contar todo lo que sabe, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna situación que te haya tocado a vos vivir en esta etapa, en el reconocimiento? Que te acordes así que te haya marcado. Sí, cuando fue la inspección en el centro clandestino de Guerrero, que fue el centro más terrible, más horroroso, más siniestro, y llegar y ver marcas de bala en las paredes fue muy, muy impactante. Si uno... Y después otra cuestión, sí. Sí, no, perdón. No, otra cuestión que me llamó la atención era esto que hablamos de las percepciones de los testigos, que un testigo, habíamos ido en Guerrero, hay 2 establecimientos, digamos, hay 2 que se les llamaba hosterías.
Y entonces fuimos a una primero y el testigo decía, no, pero yo me acuerdo que a mí me subieron por una escalera y el sentido de la escalera es hacia la izquierda, ¿no? Y después recorrimos el otro lugar, porque todos decían que estaban todos detenidos en el primer lugar. Cuando fuimos al otro lugar, el otro lugar tenía una escalera en el sentido contrario. Entonces, fue muy llamativo esto de la percepción, ¿no? El testigo estaba atabicado en ese momento de su detención y sin embargo podía saber la orientación por donde lo movilizaban, ¿no? Claro. Esas cosas por ahí me impactaron, sí. Me ibas a preguntar algo. Sí, y después que ustedes hacen la inspección ocular, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, la inspección ocular en realidad es una instancia en la que a veces se nos convoca, ¿no? En realidad nosotros por ahí trabajamos de acuerdo a 3 momentos, les llamamos como 3 momentos como para organizarnos en el trabajo, ¿sí? Uno es el pretestimonio, se le llama, o antes de que declaren los testigos, ¿sí? Que en ese momento lo que se hace es, una vez que nosotros tenemos la información de los testigos, los domicilios, los teléfonos que llegan a la Secretaría, esa información, lo que hacemos es tomar contacto con la víctima a través por teléfono. Muchas veces esa situación por ahí no es muy, ¿cómo puedo decir? Agradable o digamos no resulta muy buena porque, bueno, han perdido la confianza total en las instituciones del Estado, entonces muchas veces te dicen, no quiero saber nada y te cortan, ¿viste? Claro. Pero después también hacemos el acercamiento al domicilio de la persona. ¿Por qué primero llamamos y no vamos directo? Porque también pensamos que es invasivo ir de una al domicilio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer un acercamiento a través de, acompañados del abogado que se encarga de citarlos a los juicios, o también acompañados de organismos de derechos humanos, o familiares de detenidos, o ex detenidos, que por ahí ya los conocen. Entonces, de esa manera intentamos establecer o habilitar un espacio de confianza, ¿no? Porque, Esto de bueno, la singularidad que nos marcabas. así es, dependiendo del caso, siempre. Bueno, una vez que ya tomamos contacto con el testigo, lo que hacemos es establecer de alguna manera un encuadre de trabajo con la víctima y explicitar nuestra tarea, qué función tenemos, ¿sí? Nuestra función más que nada es de acompañarlo en todo el proceso que requiere el acto de testimoniar, ¿sí? También en esta explicitación de la tarea nos ponemos a disposición de la elección del testigo, porque a veces el testigo no quiere ser acompañado por nosotros. Entonces, lo que intentamos es que siempre esté acompañado, aunque sea, si no es por nosotros, por algún amigo, un familiar, siempre nosotros supervisando también y estando ahí en ese momento, ¿no? Se trata de respetar también su subjetividad, ¿no? Me parece que es fundamental eso en este trabajo. Volver a generar la confianza, ¿no? Exactamente. Eso genera reparación de alguna manera, un estado reparatorio. Después otra cosa que hacemos también en el primer momento, en la pretestimonio, es evaluar las condiciones objetivas y subjetivas del testigo. Esto tiene que ver con ir viendo en qué condiciones se encuentra para poder prestar declaración, ¿sí? En qué condiciones, cómo está su estado físico, en qué condiciones psicosociales, psicoemocionales también. Por ejemplo, se cuenta con apoyos emocionales como por ejemplo la familia, algunos amigos, porque creemos, a veces sucede que los testigos quieren declarar, pero la familia no quiere saber nada que declare, ¿no? Y ahí se genera como cierta tensión. Así que vemos la manera, a veces la familia no quiere, pero el testigo insiste que quiere, y entonces lo que hacemos por ahí es ver si hay en su entorno alguien que también sirva de sostén y que apoye eso que el testigo quiere, ¿no? Entonces, bueno, vemos si hay algún otro familiar o algún amigo, algún compañero de militancia, entonces tratamos de evaluar eso. Y también, importantísimo, las condiciones socioeconómicas, porque muchas víctimas han quedado, bueno, después de ser detenidas sin trabajo, en condiciones de mucha vulnerabilidad y mucha precariedad social. Entonces vamos viendo todas esas cuestiones
Y también, bueno, si presenta enfermedades, ¿sí?, crónicas o discapacidad. Y todo esto lo hacemos para después enviar al tribunal informes haciendo sugerencias o recomendaciones de cómo tienen que ser tratados los testigos, en base a todas esas condiciones, ¿no? Estamos hablando de un antes. En un antes, sí. Y en el antes también trabajamos con los testigos en lo que tiene que ver con, le explicamos la escena judicial, cómo es la escena, porque muchas veces hay mucho imaginario, hay muchas fantasías, hay muchos temores, ¿no? Entonces vamos tratando de trabajar con el testigo de eso, cómo se imagina en el lugar cuando declare, le explicamos dónde se ubica cada actor del proceso, dónde se ubican los fiscales, los jueces, dónde se ubican los defensores y los imputados. Fundamentalmente eso es como que más les interesa saber dónde van a estar los imputados. Y bueno, también les explicamos que detrás de ellos siempre va a haber un público, porque los juicios son orales y públicos, así que les vamos por ahí adelantando esas cuestiones. También a veces para también saber si ellos quieren declarar en público, a veces no quieren declarar en público, entonces también se hacen esas sugerencias, ¿no? O sea Eso, que ustedes pueden decirle al juez que no va a declarar en público y hacerlo por claro, escrito, sí, por sí, sí. ejemplo. No, sí, a ver, cuando hacemos informes y evaluamos que las condiciones emocionales o físicas no van a producir que no sea reparatorio el acto de declarar, recomendamos que se haga por escrito, o sea, se incorpore por escrito algún testimonio anterior, o se desista, ¿no?, del testimonio. Acá me preguntan si esas condiciones, Sí. lo que ustedes sugieren se cumplen, o sea, se les da lugar. Dependiendo qué condiciones, ¿no? Por lo general, las condiciones socioeconómicas muy rara vez se pueda producir un cambio en eso, y es frustrante también, ¿no? Ahí nos encontramos con testigos que por ahí no tienen ni para el colectivo para poder asistir a declarar, ¿no? Entonces, eso sí tratamos, eso sí siempre, casi siempre se ha podido lograr, qué sé yo, ponemos a disposición la camioneta de la Secretaría de Derechos Humanos, vemos si se vienen otras personas al juicio, vemos que se vengan con esa persona en el mismo auto, vamos viendo eso, ¿no? Pero por lo general, en cuanto a recomendaciones, en cuanto a lo que tiene que ver lo emocional, sí, el tribunal generalmente sí hace caso, y en ese sentido sí se cumplen, ¿no? Claro. Y ahora, antes de la evaluación, ¿en qué otros momentos también acompañan ustedes? Durante el juicio, ¿sí? Ya que tiene que ver ya cuando ya los llaman a declarar al testigo, ¿no? Justo en la audiencia de declaración acompañamos también al testigo, lo hacemos en una sala que está cercana a la sala donde se produce la audiencia. En esta sala por lo general entran solo los testigos, los acompañantes y algún personal del tribunal que siempre está atento, que eso también se fue estableciendo espontáneamente, el tema de generar de que los testigos tengan mínimamente un vaso con agua, un café, caramelos, bueno, algo así como para también que se sientan cómodos, ¿no? Claro. En ese lugar. Y también, bueno, en la etapa del acompañamiento propiamente dicho, que es ya cuando van a declarar, nosotros lo que hacemos es brindar contención ante la movilización emocional que va surgiendo a partir de que el testigo sabe que en cualquier momento lo llaman a declarar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, lo que se trata de hacer es acompañar el pasaje del relato privado, ¿sí?, a un ámbito público, ¿sí? ¿Por qué decimos relato privado? Porque estas personas han sido silenciadas durante muchísimo tiempo, porque no les creían, ¿no? Entonces, han silenciado tanto que se ha convertido en un relato privado, en un relato de ellos mismos. Y es ponerlo Y en ahora se trata palabras de también, ¿no? Exactamente, exactamente.
ahora se trata de volcarlo a un ámbito público donde ya hay alguien que los escucha y que valida esa verdad, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, nosotros acompañamos en eso y por ahí no se trata de establecer un dispositivo psicoterapéutico, sino más bien de acompañar desde un marco institucional, ¿no? Acompañarlo al testigo en todo el proceso, alojándolos, escuchándolos, sosteniéndolos muchas veces, tanto desde la escucha como literalmente desde el cuerpo, con la finalidad de que el acto de testimoniar sea reparatorio y no revictimizante, ¿no? ¿Cómo Eso es se hace? fundamental. Ese es el tema, ¿no? Bueno, todo esto que yo les vengo contando de evaluación de condiciones tiene que ver con eso, con que sea reparatorio, ¿no? Y no revictimizante. Por ahí pasaba en años anteriores, cuando todavía los juicios recién comenzaban, que el tribunal o los mismos por ahí abogados que también que estaban eh, acompañando a los querellantes, por ahí sin darse cuenta, actuaban de alguna manera que revictimizaba. Por ejemplo, en etapas de instrucción, los citaban a los testigos el mismo día que citaban a los imputados, a los posibles imputados, ¿no? Y se generaban mucha tensión ahí en la sala, porque la sala era chica, la sala de espera, y se cruzaban con las víctimas, con los imputados, con sus propios represores, ¿no? Y eso generaba mucha tensión y se notaba que los testigos tenían miedo, ¿no? De entrar después a declarar. Era, Por lo general se busca que estén por separado los testigos con los imputados. sí. Sí. Esa es otra de las recomendaciones que hacemos también al tribunal, porque también se ha pasado algunas veces que los imputados se cruzan en la galería con los testigos, ¿no? Y eso de alguna manera a veces condiciona también las declaraciones, ¿no? No de todos, pero de algunos sí condiciona las declaraciones. Después también en la parte, el momento de la audiencia, por ahí en esto que decía yo de evaluar las condiciones, si tenía alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad, en cuanto a la enfermedad crónica, se ve antes de que declare, por lo general, los testigos por lo general tienen muchos problemas de salud, entonces se pide que intervenga el SAME, ¿no? Para un control, para ver si se encuentra bien la persona, le toman la presión a veces, tratamos de tener todos esos cuidados, justamente para que sea reparador y no sea revictimizante, ¿no? Claro. Si vemos que por ahí hay una víctima que está muy mal, por ejemplo, a veces hablamos con el tribunal y decimos que no puede declarar en ese momento. Y vemos la manera para que se suspenda la audiencia, ¿no? Porque es eso, garantizar que sea reparatorio. Claro. Después también no hay que dejarlo solo al testigo en ningún momento, ¿no? De la audiencia. ¿Qué otra cosa O más? sea, desde el momento que llega a la sala de audiencia, a la antesala sería, ustedes ya están con Claro, ahí ya estamos y lo acompañamos en todo momento. Inclusive, bueno, ya ahora pasaríamos a lo que es la etapa post-declaración. Lo que hacemos es, cuando ya declara, siempre indagamos si ha ido solo o si ha ido con algún acompañante, ¿no? Entonces, lo que hacemos, bueno, si ha ido solo, arbitramos los medios para que no vuelva solo a su casa, ¿no? Claro. Esto por una cuestión también de protegerlo, ¿no? De preservarlo. Y también por lo que todo el mundo conoce que pasó con Julio López, que fue un testigo que declaró y después fue desaparecido en democracia, ¿no? Entonces, también por eso intentamos implementar esa forma. Y bueno, después, cuando ya declaran, conversamos con el testigo, volvemos a la sala de espera y conversamos sobre su declaración. Bueno, muchas veces nos dicen que les quedaron muchas cosas sin contar,
es como que nunca alcanza, ¿no? Siempre está ese ¿Hay deber. una sola de- audiencia? Cuando los llaman a declarar, sí, 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 sí. Eh, Generalmente en el marco de un juicio, ¿no? Después, en otros juicios también a veces los vuelven a llamar a declarar. Entonces ahí es cuando nosotros también vemos si está en condiciones de volver a declarar o Una no. ampliación. Y es, claro, sí, sí, sí. O a veces también es porque hay los juicios por ahí no se han armado de una manera que sea para llamarlos una sola vez, se han como dispersado, y entonces hay un juicio por un hecho en específico, en vez de unir las causas, se han hecho juicio por un hecho específico, después al año siguiente por otro hecho específico, y así. Y eso también de alguna manera revictimiza, ¿no? Porque la víctima tiene que ir todos los años a declarar, ¿no? Es Claro. como, eso también creo que es una parte pendiente en lo que es derechos humanos, que me parece que hay que empezar a modificar. Y en el después, ¿cómo sería una vez que la víctima o testigo ya declaró? ¿Cómo Eh, sería que ustedes acompañan? Bueno, nosotros lo que hacemos es valorar los efectos que produce el hecho de testimoniar en la subjetividad del testigo, ¿no? Hacemos una valoración y de acuerdo a la valoración, depende de cada caso, a veces ponemos a disposición del testigo la posibilidad de que acceda a una asistencia terapéutica o tratamiento específico, y muchas veces ni siquiera nosotros se lo proponemos, ellos nos dicen, ¿no? Necesito iniciar un tratamiento, ¿cómo puedo hacer? Y ahí es cuando nosotros también trabajamos de alguna manera articulando con otros ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, y hacemos la derivación correspondiente de acuerdo a la red asistencial pública, ¿no? También en la red asistencial tenemos de alguna manera fichados de alguna manera algunos colegas profesionales que han trabajado con víctimas de lesa humanidad, entonces por lo general las derivaciones las hacemos a ellos. Porque Ahora, también la mirada, sí, 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 te escucho. la mirada del profesional, muchas veces los testigos han querido iniciar tratamientos y, y no se han encontrado con una escucha comprometida o una escucha que aloje, ¿no? Entonces, eh, es todo un tema. La importancia de como profesional comprometerse con el tema, ¿no? Y con la persona, Ujú, ujú. no Y dejarla además, claro, o sea, no es un tema acá común, o sea, digamos, que pase, no es exponerlo, que declare y ya está. claro, exactamente. Y creo que también algo que el psicólogo que trabaja en derechos humanos tiene que tener es el conocimiento de la historia, ¿no? Si no conocemos la historia que nos atraviesa y nos atravesó, nosotros consideramos por ahí el tema del tratamiento de los testigos de no psicopatologizarlos. Creemos que el terrorismo de Estado nos atravesó a todos, ¿no? A todos, inclusive Nos a sigue. nosotros que somos más generaciones más jóvenes, ¿no? En algunas situaciones me parece que esas han dejado marcas e improntas. Por Sí, ejemplo, el tema de la violencia institucional, ¿no? Es claro. Aparte de todo, creo que tenemos esto que veníamos, que hablábamos la vez pasada en clase, todos tenemos un familiar o alguien que nos cuenta la historia, que gracias a Dios lo tenemos, ¿no? Pero que lo cuenta la historia y se le llenan los ojos de lágrimas. Ujú. Con solo acordarse, Sí. siendo que no fueron protagonistas de la historia. O sea, la pasaron a la historia, pero no de esta manera. Ujú. Sí, sí. Así es. Y bueno, y después por último lo que hacemos también es establecemos algún mecanismo de seguimiento para ver cómo ha quedado, ¿no? La víctima después de declarar. Y también Eso más que hacen nada. contención a la familia. Sí, eso me olvidé de decirlo. También nos ha pasado en algunas víctimas que no han contado nada de lo que les pasó, ¿no? A su familia. Entonces, por ahí nosotros nos reuníamos con víctimas, por ejemplo en San Pedro, y, y bueno, iban las familias también a las reuniones que hacíamos con las víctimas en esto del pre-acompañamiento, Mm.
Y bueno, como que se enteraban ahí, viste, una cosa muy, muy loca, digamos. Y entonces también se abordaba a los familiares, se trabaja también con los familiares, y inclusive dentro del, ya lo que es en la audiencia propiamente dicha, cuando ya está por declarar, también el acompañamiento se trata de dar al público, o sea, a la familia que acompaña al ser testigo, y también a los allegados, a los organismos de derechos humanos que también ponen muchas expectativas a veces en las declaraciones, ¿no? Entonces se trata también de acompañar. Por ahí el equipo, cuando éramos numerosos, algunos se quedaban con los testigos en la sala de espera y otros se quedaban en el recinto ahí donde se sustancia, digamos, el juicio, ¿no? Donde está el público. Ahora, ¿son muchos los psicólogos que están en esa área? Que hacen, que acompañan como vos. No. Sí hubo un momento en donde sí éramos muchos. Creo que fue el primer juicio de lesa humanidad, y después hasta el tercer juicio, más o menos, tercer juicio, sí, tampoco éramos muchos, pero éramos, qué sé yo, 6, 5, ¿no? Y Ah, de a poco se fue yendo, y bueno, ahora sí estoy yo, después está una colega que ya tiene trayectoria años, eh, que trabaja en el Hospital Sequeiros, que también presta colaboración cuando puede. Y sí, y ahora, bueno, creo que pronto se va a sumar una colega que está ahora en la Secretaría, así que ahí estamos viendo cómo trabajamos. Pero la idea, bueno, siempre es que se sumen más, y además que el equipo, me parece que no me parece en realidad, además está en un decreto que el equipo debe ser interdisciplinario, o sea que debe estar compuesto por trabajadores sociales, por psicólogos, por abogados, ¿sí? ¿y se cumple? Por ahora no. Ah, hay psicólogos nada más. Sí. Psicólogas. Sí, el año pasado estaba también una trabajadora social de Ledesma, que espero que siga porque la verdad que tiene mucho compromiso y es muy buena, así y conoce además a los testigos de Ledesma, que por la general la mayoría de los testigos son de Ledesma, así que esperemos que siga ella también. Y ahora, qué fuerte que es esto de escuchar los testimonios, ¿no? Porque la vez pasada nos mostrabas el caso Garnica, ¿puede ser? Ujú, Este, qué fuerte es escucharlo nada más. O sea, ujú. ¿cómo te impacta a vos escucharlo en vivo y en directo y con los sentimientos a flor de piel? Porque una cosa es verlo en Sí, video como nosotros y que nos choqueó. sí, es fuerte. Uno por ahí tiene que tratar de trabajar profesionalmente, ¿no? Y hay cosas que sí es inevitable que... A mí hay veces que se me llenan los ojos de lágrimas cuando acompaño, ¿no? De escuchar el horror, porque es el horror, escuchar el horror. Eh, pero bueno, yo creo que en ese momento mi función es otra, mi función es estar como sostén de esa persona, ¿no? Del relato de esa persona. Disociación Eh, mental que nos hablan toda la carrera. exactamente, sí, sí, Sí. sí, sí. O sea, sí, y además me parece fundamental la psicoterapia personal, ¿no? De nosotros, de los psicólogos. Me tocó una vez acompañar a alguien eh, que creo que fue lo más horroroso que escuché en mi vida, y salí de ese lugar, me despedí del testigo y llegué a mi casa y estallé en llanto, ¿no? Y creo que en ese momento yo estaba haciendo tratamiento, estaba haciendo psicoterapia, y me ayudó muchísimo a entender el impacto, eh, y a estar en ese momento también fuerte, ¿no? De alguna manera, para poder escuchar eso. Sí, para poder sostenerte vos, sostener al testigo y a la familia, porque, o sea, es como que sos una parte fundamental de este trípode, digamos. Ujú, así Ahora, es.
¿Y vos, dónde estudiaste? ¿Cómo te preparaste para estar ahí? Porque como me Eh, comentabas, es muy poco lo que se da en la facultad. sí, bueno, yo como empecé a hacer la tesis sobre el tema de los familiares de desaparecidos, empecé a participar de las reuniones que tenían ellos y conocí a un psicólogo que venía trabajando el tema, a quien le agradezco muchísimo porque me enseñó mucho. Y él me preguntó si estaba interesada, si quería trabajar, si lo quería acompañar. Y bueno, me sumé y hacíamos el trabajo en instancias de instrucción, que se le llama, que es cuando se investigan las causas, cuando todavía no hay juicio, y los acompañamos ahí donde está en la Senador Pérez y Belgrano, a los testigos. Y en ese momento la tarea de acompañamiento no era una tarea, ¿cómo se puede decir? No sé si aceptada, pero este, reconocida, Claro. ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era acompañar a los testigos hasta la puerta del tribunal, del juzgado, y después no nos dejaban pasar. Entonces es como que quedaba cierta frustración, ¿no? Tanto en las víctimas como en nosotros. Eh, y bueno, yo estudié en la UCE también, por eso también me animé a dar la charla acá. Por eso la Este, importancia del relato tuyo, ¿no? O sea, y de lo que ujú, falta. ujú. Sí, falta mucho por hacer, me parece. Sí, sí. Y bueno, y después a través de este psicólogo fui conociendo cómo se trabajaba y después, bueno, eso justo en la secretaría, empezaba el primer juicio de lesa humanidad y en la secretaría estaban buscando psicólogas con ese perfil. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de empezar a trabajar ahí. Hasta desde el principio. Sí, Ah, sí, sí, más o menos. Sí, debes sí. haber Y yo y otros pasado colegas también. muchísimas situaciones que incluso Sí, siguen ahora, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, hubo momentos de mucha lucha y a partir de la lucha de los organismos se logró que se cree el equipo por decreto y que funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, Mm. ¿no? Y después otra cuestión por ahí también de lucha fue, nosotros impusimos en el tribunal que los psicólogos tenían que sentarse al lado de la víctima y ahora nos ponen una silla al lado de la víctima, ¿no? Del testigo. Que es parte del sostener. Exactamente. Sí, sí. Vos sabés que nosotros hicimos flyer preguntando qué querían saber sobre la temática. Y una de las Ujú. cosas que nos preguntaron es cuál es el rol del psicólogo como agente social y promotor de recursos humanos. Debe ser de derechos humanos. De derechos humanos, perdón. Eh, bueno, sí, nosotros trabajamos como promotores de alguna manera, porque lo que hacemos es, trabajamos desde los derechos humanos, o por lo menos de mi trabajo de la Secretaría, hacemos talleres de prevención, ¿no? De promoción de derechos. Eh, hacemos, por ejemplo, tratamos de elaborar estrategias de intervención que de alguna manera sirvan para incidir en políticas públicas que resguarden y que protejan a los derechos, ¿no? Siempre, y también como agentes sociales, también me parece que tenemos que tener una visión social y de generar algún cambio, aunque sea cambiarle de alguna manera, aunque sea un poquito, a la persona que viene a denunciar que ha sido vulnerado algún derecho, cambiar algo de eso, ¿no? Tratar de cambiar algo de eso. Eh, no sé si contesto la pregunta, pero sí creo que somos Sí. promotores de derechos humanos. Ahora, ¿y vos ves que hay algún cambio, hubo algún cambio desde el momento en que empezaste hasta ahora? En las víctimas, por ejemplo, que vas acompañando. Sí, 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 sí. Hay más empoderamiento, me parece, ¿no? En las víctimas. Y hay heridas que me parece que de a poco se fueron sanando, de alguna manera. Este, bueno, tengo el caso de un testigo que a la vez trabaja en la secretaría
y ella va pasando, no sé, debe ser por el séptimo juicio más o menos. Mm. Este, y, y bueno, creo que sí, de alguna manera sí, me parece que sí hay, sí se producen cambios, ¿no? En cómo se paran ante la vida, eh, me parece que sí. Ahora qué fuerte, ¿no? Sí, Bueno, sí. también También está la otra parte, ¿no? A veces hay testigos que no declaran una vez y no quieren volver a saber más nada, ¿no? Y hay que respetar eso. y en esos casos que se trabaja con la primera declaración. Claro, sí, 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 se trata de que se lo incorpore con la primera declaración, o a veces ahora las audiencias se filman, entonces se incorporan por video las audiencias. Claro. La importancia de la tecnología también acá, ¿no? Sí, Para sí, sí, evitar esto de la fundamental. revictimización. Ujú. Sí, 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 es muy importante. Bueno, otra de las preguntas era si, bueno, si era parte el tema es parte de alguna de las materias. Eso, Eso no, creo. no sabría decirlo. Eso en tu promoción nos comentaste que era de Eh, ontología. de ontología, sí, sí, sí. Y Pero bueno, así muy someramente, vimos sobre todo la historia en la Argentina y eso fue como que me llamó la atención, el tema del terrorismo de Estado, ¿no? o sea, Después yo me puse a investigar más sobre el tema. siempre se lo ve, digamos, en la secundaria, o sea, la historia argentina. Ujú. La que en la facultad lo vieron como más profundo. No, 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 o sea, sí, vimos un poco, pero no así muy en profundidad. O sea, fue más que nada para contextualizar una cuestión. No me acuerdo bien ahora, pero era como para contextualizar cómo había sido, cómo había sido el tema de la psicología acá en la Argentina. Acá me preguntan cuáles son los casos más frecuentes que se presentan como problemática. Eh, como problemática, a ver. En la Secretaría, violencia institucional, eh, discriminación, muchísimo, discriminación, eh, sobre todo por orientación sexual, ¿no? Acá Emi Este, nos pregunta cómo afectó la visibilización de estos hechos y a las víctimas el cambio de gobierno nacional en 2015 y la importancia que cada gobierno le dio a estos temas. uh-huh. eh, a ver, medio larga y compleja la pregunta. Eh, O sea, hoy en día está más visible la temática. sí, 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 sí. Eh, por suerte creo que por lo menos acá en Jujuy, cuando fue el cambio de gobierno, de gestión, los juicios continuaron, ¿no? Eso me parece que... Pero también creo que fue por la lucha de los organismos que siempre están luchando, ¿no? Para que esto no decaiga. Eh, después, sí, a ver, sí, creo que no se le prestó demasiada atención. Me parece que sí hubo una generalidad en todos los temas de derechos humanos, ¿no? No solo en delitos de lesa humanidad. Hubo un Hubo un cambio, se corrimiento de nota. interés. Uh-huh. Y una visibilización también social, ¿no? Sí. Otra, sí, ahora me estoy acordando respecto de las víctimas, sí hay algo que cambió, fue el tema de las reparaciones, las leyes reparatorias, que son leyes donde de alguna manera se intenta reparar el daño a las víctimas de manera económica, ¿no? Entonces, eso sí se suspendió totalmente. O sea, hay gente que había comenzado el trámite en la gestión anterior, Sí. después no seguía el trámite. Le daban vueltas, había mucha burocracia. eh, sí hubo cambios en ese sentido. Más que nada en lo económico. Sí, 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 sí. Y Bien. en el reconocimiento de derechos,
porque es un derecho. Sí, y más que nada, o sea, yo lo veo más que económico, político o social, es más que nada Ujú, subjetivo, ¿no? Porque se debe generar todo un cambio en la persona, al dar luz a esta situación. ujú. Acá me preguntan, ¿qué crees que hace falta para que no se vulneren derechos? Mm, Yo creo que hace falta un Estado comprometido, un Estado nacional y provincial comprometido. Eh, Creo que también que la gente salga y denuncie, que se organice colectivamente, como está pasando ahora, ¿no? Con el caso de Yara. Sí, Este, Me parece que eso está generando algún impacto, de eso, la alguna manera. Por lo visibilización menos, por los colectivos, digamos. exactamente. Sí, sí. Creo que la organización colectiva es fundamental. Ahora, se me viene a la cabeza, ¿no? Hablando, quizás no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, pero me acuerdo un caso que nos contaste de la importancia del grupo, de los que fueron Ah, de la mina, ay, ¿cómo se llamaban? La mina de Mina los, Aguilar. Mina del Aguilar, Aguilar, sí, sí. la importancia Bueno, ahí también fue, del grupo. sí, eso también en nuestro dispositivo por ahí de acompañamiento, siempre como hablábamos esto de lo singular, el acompañamiento también se adapta, ¿no? A las situaciones. Hay testigos que prefieren ser acompañados solos y hay testigos que de alguna manera se da la circunstancia y están en grupos, ¿no? Entonces, pero justamente lo de Mina Aguilar fue impactante porque ellos no se habían reunido, después de haber estado detenidos, nunca más se vieron la cara, nunca más se conectaron, ¿no? Qué fuerte. Y nosotros, sí, y nosotros en ese momento los convocamos a la secretaría y iban llegando y se abrazaban y nosotros no entendíamos nada. Y después nos dijeron que después de detenidos nunca más se habían visto. Y la verdad es que se generó un grupo de trabajo muy lindo, se trabajó En grupo. grupalmente, bueno, ellos fueron contando todo, porque ellos eran un gremio, entonces se conocían todos, sabían todo lo que hacían, entonces se fue trabajando de esa manera, ¿no? A través del dispositivo grupal. Y aparte también esto de sentirse acompañado entre sus mismos compañeros. Sí, y bueno, el tema de la identificación también, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, bueno, Irene, te quería agradecer muchísimo por darnos tu experiencia en lo que es la Secretaría, un testimonio súper valioso y gracias por la disposición que pones siempre, porque, a ver, doy fe, porque en este momento sos nuestra profesora y estás en todo momento dispuesta. Se te manda un mensaje, respondés. Tenemos que hacer protocolos o proyectos ahora, respondés. O sea, siempre te das tu tiempo. Y eso muestra el compromiso que tenés no solamente con la temática, sino con lo que sos como persona, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos y me encantó este vivo con vos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y a Muchas la gente gracias que a nos... todos además por acompañarnos. Sí, Y yo reitero la invitación para que cuando, no sé si hay colegas o hay alumnos, pero si cuando se reciban, si quieren integrar el equipo, bienvenidos. Es un trabajo muy lindo. Uno se lleva muchas cosas del acompañamiento. No es solo una función, ir y cumplir una función, ¿no? Uno se lleva no. muchas cosas. Así Bueno, vos que sabés que están invitados. te comento que acá, en el espacio también estamos viendo de hacer una biblioteca. Si tenés material Ajá, o cosas que quieras compartirlo, como hicimos así con las películas, se sube también el material. ajá. Ah, buenísimo. Dale, dale. Ya vamos Así a armar que entonces algo para que... bienvenido sea para que la gente empiece a conocer de la temática, que es muy poco dada, Ujú. este, Sí.
Y acá quieren el tema de la tesis también, predice, que si quieren hacer tesis en el tema también. Ah. La Emi predice. Te la mando al frente por las dudas. No, la verdad es que sí está bueno hacer investigar sobre el tema. Hay algo que por ahí no se investiga mucho, que es el tema de las violaciones sexuales, ¿no? En el terrorismo de Estado. Y eso está bueno que alguien se anime a investigar. Es algo de lo que se habla muy poco. Sí. ¿Y qué tema? Inclusive, los testigos varones que han sufrido nunca hablan del tema, ¿no? Entonces, me parece que es algo pendiente Sí. para investigar y también para abordar, ¿no? Y también para saber cómo se trata la temática, ¿no? Porque debe Ujú, ser complicado. ujú. Y una grosa Sí, acá me lo es. dice. Es apasionante el tema. Irene, una grosa. Bueno, te agradezco muchísimo, Irene. Bueno, Gracias por dale, este espacio y esperamos el material. dale, buenísimo, dale, Bueno, ya les te voy a mando un pasar. beso. Y estoy a Gracias. disposición por cualquier cosa. Dale. Muchísimas gracias. Eso siempre, eso ya sabemos. Chao, nos vemos. Chao, chao.